también vale pasar y que alguno del público nos tire un salvavidas. Bueno, entonces lo primero, ¿ustedes cómo definen o cómo sienten la ciencia abierta ya en su rol? ¿Cómo la definen y cómo los impacta bien desde su perspectiva? O sea, ¿cómo sienten que los está impactando hoy la ciencia abierta? Y antes de eso, yo voy a leer una que nos toca a todos, que un colega me compartió recién, para que veamos que a todos nos toca. Entonces, en la última convocatoria de Colciencias, hay un ítem en los términos de referencia que yo nunca había visto antes. Los ojos no ven muy bien. Entonces, en una de las últimas convocatorias, el ítem 19 dice ciencia abierta. De acuerdo con lo establecido en la resolución tal del 2020, con el propósito de fomentar la ciencia abierta en Colombia, quien con recursos públicos adelante ejecute proyectos de investigación y de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación y de la tecnología de la información y las comunicaciones se obliga a poner a disposición del Estado y de otros investigadores a través del medio que designe el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación para tal efecto los datos y procedimientos de la investigación, tales como cuadernos de notas, cuadernos de campo, protocolos experimentales, videos de experimentos y todos los demás elementos intermedios comunicables y potencialmente útiles para otros investigadores, así como poner en acceso abierto las prepublicaciones o versiones previas a la versión por pares, en aquellos eventos en los que no sea posible la publicación de los materiales anteriormente prescritos y ya un poco más. Entonces, desde la próxima convocatoria que hay que responder, nos toca, pero ¿cómo sienten ustedes la ciencia abierta en el sentido amplio de la definición? Porque no es solo el acceso abierto, alguien que se anime y cómo lo ve desde su postura o desde donde está en la carrera o lo que hace. Gracias. Gracias. No, ante todo, muchísimas gracias a todos los miembros de esta asociación y del impacto que hacen en investigación de operaciones. Yo, cuando me pasaron las preguntas, quise pensarlo como investigador y también en el papel como nos puso Juan, un poco como directivo. Y cuando uno conversa con los colegas en lo que es ciencia abierta, porque ciencia abierta tiene muchos pilares, como lo hemos visto en los diferentes documentos, yo quería darle una categoría como de cómo llegar a una mejor usabilidad, si la palabra me lo permite. O sea, al final la ciencia abierta es, y si queremos, aparte de transformar, traspasar la frontera del conocimiento, lo que hacemos todos los investigadores cuando nos proponemos hacer una investigación y con la investigación publicar y tener unos datos con calidad de datos para publicar, pues al final queremos que haya una mayor usabilidad. Entonces, particularmente una reflexión que hacía para mí es usabilidad dentro de la gran sombrilla, y cuando uno lee la política, también en lo que se llegaría a la apropiación del conocimiento. Entonces, simplemente cierro que para también hacer más nutrida esta conversación, y sería todo lo que uno puede difundir, publicar, transmitir para que tenga mayor usabilidad en cualquier contexto. Sí, se escucha bien. Precisamente Juan también nos puso a estudiar este tema de ciencia abierta, incluso desde la comunidad de asocio y con varios colegas en el país, en un curso también que se ofreció en la Universidad de Antioquia. Empezamos a estudiar todo este tema de la ciencia abierta y, como lo comenta la profesora, también desde los roles en nuestras revistas nacionales tenemos una responsabilidad precisamente de brindar esos espacios de difusión, de que digamos, hagamos visible nuestro trabajo. Entonces yo también lo voy a decir, de hecho me pareció muy precisa esos elementos conceptuales que define la UNESCO, cuando en la definición que ustedes ven allí como movimientos y prácticas. O sea, es los métodos, las formas en que precisamente nos podemos dar esos espacios de colaboración, de compartir nuestra investigación, los resultados, y desde la definición misma de la ciencia, cuando nos vamos a la metodología pura de la investigación, es
cómo la ciencia, con unas características básicas que debe cumplir, debe ser abierta precisamente. Entonces, desde ese rol de la revista, o lo que intentamos hacer, primero definir que las publicaciones puedan ser libres, el denominado Open Access o acceso abierto a las publicaciones, las mismas colaboraciones que se hicieron con distintas instituciones en Colombia para dar esos espacios de difusión, en particular desde la responsabilidad que tenemos en Colombia de dar difusión a nuestros trabajos. Entonces, esa como muy breve, como lo vemos desde las revistas en Colombia. Yo diría que en esa misma línea de valores y principios, pues el tema de la solidaridad y el tema de la inclusión, ¿no? La posibilidad de que los trabajos faciliten el trabajo de los demás. Estábamos en una reunión tal vez hablando de este tema precisamente con Indira, y una investigadora me decía que el gran temor que tenía era pues poner en evidencia sus datos, que se vieran y que se perdiera esa posibilidad de trabajo que ella le había gastado tanto tiempo. Entonces, lo enfocábamos de una manera un poquito más amplia y decíamos que, al contrario, es una manera de validar el trabajo que uno hace, es una manera de que otras personas puedan discutir y quizás construir sobre el trabajo. Entonces, me parece a mí que Ciencia Abierta trae unos grandes beneficios de inclusión y de solidaridad y de hacer mucho más eficiente, creo que lo dice, me parece que la definición de la UNESCO, hacer mucho más eficiente esos procesos de investigación humana. Yo creo que es como una contestación a un modelo que viene desde el siglo XVIII y que se ha nutrido hasta la aparición del Internet, que es para que existen las editoriales y los journals. El papel fue fundamental en todo este desarrollo para nosotros los investigadores, pero ahora es una contestación de por qué pagamos tanto en un servicio que hoy es menos costoso, como es la difusión de los trabajos de investigación. Y también es una contestación a algo que ha pasado y que se dio como en esta pandemia, que es la no creencia en el método científico. La ciudadanía no cree en la ciencia porque la ciencia está muy lejos de su acceso, y las barreras de acceso, al romperlas, pues va a haber no solamente una contestación de los pares, no solo de los que revisan, sino de la ciudadanía como tal. Si eso les suena bien desde un punto de vista moral y ético, no solo desde el punto de vista de quien hace la investigación, sino otros alcances mayores. Entonces yo siento que es un paso, digámoslo así, natural, porque el conocimiento es un bien público que no se puede contener, que existen unas barreras sí de acceso, pero que al final siempre él logra liberarse, y es como es el último eslabón que nos falta para en sí romper todos esos ladrillos que le pusimos durante estos ciclos y esas inercias que se crearon institucionales. Por ejemplo, para mí, que soy como investigadora joven y profesora joven, todavía son muy importantes, que es la cosa de los números y donde los journals importan. Entonces, es también romper institucionalmente como con ese modelo. Bueno, Juan, antes que nada, muchas gracias por la invitación y obviamente un saludo a los panelistas. Pues digamos que acá voy a tratar de ponerme un sombrero que me gusta, que Alejandra ya hablaba antes, como investigadora joven, como profesora joven, y yo voy a tratar de ponerme ese sombrero como de pronto Luz Indira también hablaba, es el sombrero, digamos, de investigador o de director de un grupo de investigación. Entonces, yo debo decir que cuando Juan me compartió hace un tiempo un trabajo que él estaba haciendo, yo fui el primer sorprendido como investigador senior que debería conocer más de estos temas. Juan me sorprendió comentándome que lo que yo pensaba, o me contrastó, digamos, que yo pensaba que muchos de mis trabajos no estaban, digamos, accesibles para muchas personas. Y Juan me dijo, no, hay
cosas que hay, y los repositorios institucionales, por ir, digamos, por citar uno que Juan acá nos comentaba, pues también empiezan a dar visibilidad, digamos, al trabajo de pronto uno de investigador sin ser tan consciente de que hay muchas cosas que se van colgando, digamos, en estos repositorios. Sin embargo, debo decir que también para mí lo primero que salta a la luz, o digamos, es esa idea de ciencia abierta, es artículos accesibles y abiertos, open access. Y la verdad, pues claro, eso es un poquito miope, pero es de pronto uno como investigador lo que más cercano lo toca. Y digamos que uno tiene, o por lo menos yo tengo, digamos, digamos, me gusta que Alejandra dice, esto es contestatario, esto es lo que nos faltaba, pero yo también tengo como esa visión de respeto de editoriales que han trabajado, digamos, por muchos años, que tienen, digamos, un cúmulo de conocimiento también para curar bien, digamos, el material, los bibliotecólogos también. Todo el mundo ha venido haciendo ese trabajo. Yo entiendo que suena muy lógico que todo quede abierto, disponible, que no debería haber barreras, pero también hay unos costos que uno a veces es como ingenuo de ver que existen, ¿sí? Y digamos que eso es como un aspecto que yo estoy como en la mitad. O sea, yo veo que hay pues claramente unos retos importantes, pero creo que digamos como que no lo veo tan blanco y negro. O sea, me parece que hay elementos interesantes, pero Juan nos invita también a reflexionar. Hay también unos riesgos en si este acceso abierto no se hace bien, o como decía acá Luis Fernando, yo entiendo a la profe también que dice, bueno, yo voy a soltar estos datos y cómo los van a usar. Entonces yo creo que hay unos aspectos, también lo decía Alejandra, que van con la ética. O sea, yo creo que es interesante que tengamos esos retos de abrirnos más, pero eso va también como con un mejor entendimiento de todos los procesos tradicionales que tienen las editoriales y los journals de buena calidad, pero también con la misma comunidad científica. Es que si ese riesgo de tener, de soltar los datos o el código en nuestra sociedad, digamos, de investigación de operaciones es interesante, y claramente aceleraría muchos procesos. Eso es bastante bueno, pero también si la comunidad no está instruida, que es esto que nos invita Juan a discutir en la sociedad, pues yo creo que de pronto quedamos cojos. Gracias a todos por revelar su postura desde el inicio de la conversación, porque además en Ciencia Abierta encontramos cosas buenas, cosas que nos generan temores, pero cuando uno ve, hay un pedazo en el que muchas son positivas, de poder llegar mejor a la sociedad, que circule mejor el conocimiento. Entonces es ambivalente el sentimiento en este momento, que además es transformador. Entonces vamos a empezar a adentrarnos en algunas preguntas, porque todos lo dijeron, tenemos dudas. Luis Fernando nos reveló la postura de alguien más, temores, no sabemos cómo hacerlo, y entonces vamos a conversar un poco alrededor. Hay una pregunta, vamos a saltar de lo institucional. Después, como hay muchos componentes de la ciencia abierta, ahorita vamos a hacer zoom en el acceso abierto, que es quizás uno de los que más conocemos, pero después llegaremos a otros. Pero yo voy a arrancar por preguntarles dos cosas: si en sus instituciones hay política pública, política de acceso abierto, si la conocen, si les han dicho, aquí hay una política, hay alguna cosa de esas en sus instituciones, y si conocen la recién salida, piensen ustedes también, si conocen esa recién salida política de ciencia abierta colombiana, que hay que decir que salió hace menos de un mes, o sea que tampoco. Entonces, en sus instituciones, ¿tienen alguna institución política de ciencia abierta? ¿Puedo comenzar? ¿No? Claro, no, Luis, aquí es. Sí tenemos una política de ciencia abierta en la universidad, pero no es muy conocida y no tiene muchos dientes, diría yo. Es una política que se aprueba cuando
trabajamos en el tema de Bedecol. La universidad estuvo en ese grupo de inicial de Bedecol, de Biblioteca Digital Colombiana, y cuando fuimos a montar el repositorio, pues aprendimos ahí que requeríamos una política. El gobierno central de la universidad aprueba la política, pero se queda corta para mi gusto, porque allí no se habla, por ejemplo, de ningún estímulo para publicar en el repositorio institucional. La medición de los investigadores sigue dándose si publican en revistas de cuartil 1. Bueno, ahí entra un poquito el Open Access también, moligera un poquito el tema, y ya Indira nos contará cómo llegan los Open Access. Pero claro, las editoriales descubren que tienen un problema porque con esta iniciativa de Open Access, y entonces aparecen los APC. Porque las editoriales cobraban también. Las bibliotecas suscribimos unas bases de datos por unos costos. El Consorcio País, el Consorcio Colombia, para suscribir las bases de datos está en $13 millones que pagamos todas las universidades de acuerdo al grado de madurez de la investigación. Pero al país en general, a todas las universidades, nos cuesta $13 millones. Eso el año pasado, este año, quién sabe con la inflación cómo ir a hacer ese proceso de negociación. Y pues las editoriales también han aprovechado un poquito el Open Access para poder financiar también esos procesos, como lo decía el colega aquí, la capacidad de esto se convierte a veces en un negocio. Las editoriales no pueden perder la visibilidad de que esto es un negocio, y entonces convierten algunas en una posibilidad de recuperar lo que ya en los acuerdos transformativos de algunos otros países no logran recoger, pues aquí lo llegan. Y entonces nuestra política no habla de estímulos, para cerrar, no habla de estímulos en publicar en el repositorio. Entonces no está en Open Access realmente la política, yo podría decir. Yo voy a completar un poco lo que dice Luis Fernando, perdón. Nosotros, digamos que también les comentaba ahorita, uno está rastreando cómo va saliendo el tema de ciencia abierta, por ejemplo, cuántas cosas se han publicado. Y le mostraba yo a Luis Fernando que entrando por Science Direct podemos encontrar a la fecha de hoy más o menos 2.200 artículos que hablan de ciencia abierta y sus implicaciones. Y el grueso de esos 12.000, casi 200, están desde el año 2020, o sea, hacia abajo es muy poco. Y a lo que voy es que, claro, la universidad empieza a pensar, y con todas estas tendencias, en el 2020, para contarles un poco de historia, por lo que les dice Luis Fernando, nosotros sí tenemos una política, hasta la tenemos impresa, y nuestros profesores, o yo como profesora, por ejemplo, no lo conocí, ahora que estoy haciendo como un papel dual, con el sombrero, como dices tú, con el sombrero desde la dirección, donde uno hace la carrera militar, ¿no? O sea, tener que dejar el laboratorio para mí, y mis colegas que están acá lo saben, es un tema que me duele mucho estar. Yo soy de ir a hacer en el laboratorio temas experimentales y corriendo datos. Ahora estoy en el otro lado, que es pensar cómo se administra todo este tema, y lo estoy ligando con lo que dice Luis Fernando. Se hace una política muy general, porque piensen ustedes que como los reglamentos de la universidad, la operacionalización de la política es lo complejo, y es lo que todas las instituciones seguramente lo estarán viendo. Entonces tenemos una política, y lo que decidimos y la tenemos, como les digo, hasta impresa, en bonito y en PDF, que lo podemos colgar en nuestra intranet. Pero antes de eso queremos pasarle una prueba ácida un poco, y un trabajo que vamos a hacer lo va a liderar la Jefatura de Fomento de Investigación de la universidad, trabajando con los 52 grupos de investigación. Lo que vamos a hacer es hablar de ciencia abierta con los grupos de investigación, porque también como todos, este tema nos cayó a todos como en paracaídas. O sea, nosotros como profesores hacemos investigación, buscamos recursos, producimos, sacamos artículos, y con eso podemos graduar a estudiantes de maestría y doctorado. O sea, si hacemos la línea de la cadena cuando uno publica, ¿no? O sea, casi que ninguno está diciendo, estoy publicando para que la empresa X
me contrate por ser una muy buena publicadora, ¿no? O sea, creo que cuando hablamos de publicación, casi que estamos es cómo entramos a tener gran visibilidad, a que nuestros estudiantes de maestría y doctorado aumenten también sus índices H y demás. Entonces, para nosotros, para nuestra institución, no hemos iniciado el diálogo, que es, hay una política que, claro, desde el punto de vista gobierno de universidad, digo, tenemos que pensarnos una política, ahora esa política hay que generarle la operacionalización a través de los grupos de investigación, que haya diálogo por las diferentes disciplinas. Ustedes lo saben, no es lo mismo una ciencia fuerte, una ciencia básica con una ciencia social, hay diferentes métricas, eso es el otro tema diferente. Aquí estamos hablando en el entorno, por ejemplo, de la investigación de operaciones. Sentémonos a hablar con las personas de comunicación social, de derecho, de arte, o sea, los patrones son diferentes. Entonces, estamos ahí, y cómo nos afecta y nos afectará, claro, lo estamos proyectando porque sí nos va a afectar. Para cerrar también aquí ya, esto va a ser claro porque todavía no tenemos una clara política de incentivos o apoyos para la publicación. Ya veo que luego hay otra pregunta de eso y luego lo hablaremos entonces. Se vale decir que no hay política en sus universidades porque es probable. Yo los invito a que miren en la universidad de la que vienen si hay política o no, que den un googleazo a su universidad porque es algo muy nuevo. No sé si cómo nos cuentan ustedes. Además que... Bueno, yo creo que es interesante porque después de oír a Luis Fernando y a los Indira y hablando acá, seguro que de pronto Alejandro tiene también una visión que complementa, digamos, por lo menos lo que hace referencia a nuestra institución. Nuestra vicerrectora es Silvia Restrepo, ¿verdad? Hace parte de la misión de Sabios, o hizo parte de la misión de Sabios, y yo creo que recientemente ha mandado ese mensaje muy claro de que la universidad va a ser una universidad, digamos, que respalda y está inscrito en el nuevo PDI, sí, digamos que es muy claro que está en esa dirección, ¿verdad? De ciencia abierta. Con eso dicho, ella de base es bióloga, ¿no? Entonces está en ciencias, claramente todo suena muy, muy bien, pero yo creo que me sumo al boom, digamos, de pronto de Luis Fernando y Luz Indira, si no lo entendí mal, pero es, claro, está el mensaje, pero hay inconsistencias, todavía no sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Y uno como investigador empieza a sufrir esos mensajes como raros, porque uno dice, bueno, es bien interesante que exista ese planteamiento, digamos, pero bueno, ¿cómo se le dan los dientes a eso? Porque yo me imagino en cualquier universidad, y acá sí me aventuro, una vicerrectoría de investigaciones tiene un recurso limitado, se tiene que poner dinero en diferentes actividades. Y en esta transición, yo creo que es eso, estamos viendo con esta coyuntura donde, bueno, sí queremos, pero ¿cómo lo hacemos? Yo lo que veo es que se están transfiriendo, digamos, recursos de lo que es para mí como investigador de pronto algo más importante, y es en sembrar, o sea, digamos de pronto en fomentar a los asistentes, los monitores, semilleros de investigadores, y esos recursos pues van a competir con los APCs, que Juan ya nos dirá con mayor claridad, digamos, qué son, pero ahí es donde yo veo, bueno, sí es interesante, claramente, cómo no va a ser interesante que las publicaciones, por ejemplo, lleguen a un público más amplio, pero ¿a qué costo? El costo del mismo insumo que es fomentar a estudiantes como a los medios con los que uno hace la investigación. Ahí es donde yo empiezo a ver como ciertas inconsistencias, y también lo mismo con la biblioteca, sin ir muy lejos. Juan, que debo acá delatarlo, yo creo que no conozco a alguien más ratón de biblioteca que Juan Guillermo Villegas. Creo que el mayor usuario de las bibliotecas, de verdad, y usted nos debe decir eso con mayor énfasis, pero es que hay unos costos grandes detrás también. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, ahí es interesante, pero no veo toda la coherencia también. Entiendo el espíritu, pero veo que todavía falta como mucha integración en la política y en esas cosas. Y para mí el tema es casi de cumplimiento de algunas directrices, como llevar X documentos al repositorio institucional, llenar los formatos, se convierte en algo procedimental y no en algo al que yo le vea un fin en sí mismo. Yo quiero aclarar una cosa. Yo
siento que las revoluciones no se hacen como se quieren hacer en Colombia, centralizadas. Yo me leí la política pública que el 3 de agosto fue divulgada y yo siento que eso de jalar a los sistemas a que hagan algo no es el mejor camino. Yo siento que hoy estamos hablando de ciencia abierta porque hubo iniciativas de algunos descontentos relacionados a las políticas de las editoriales y los journals, porque no todo es malo. Y esa contestación no es lenta, es por eso mismo, porque hay valor intrínseco en lo que ellas hacen actualmente. Y en algunas donde ese valor no se dio, entonces aquellos que fueron los primeros que levantaron la voz y dijeron esto no puede ser posible y armaron un journal aparte que creo que es de matemáticas, liquidaron el otro, el de acceso restricto. Y en otras iniciativas no acabaron con el journal de acceso restricto. ¿Por qué? Porque aún las decisiones descentralizadas de las personas creen que es mejor ese journal. Entonces, digámoslo así, existe una política, pero eso no implica que vaya a haber una gran movilización en masa frente a eso, porque hay que pensar sobre cuáles fueron los incentivos que nos llevan a proteger los datos, a proteger nuestros trabajos, a preferir que exista una revista de suscripción que tenga 8 revisores, como los que me tocan a mí, 8 revisores que me den mucho palo y que lo voy a aceptar porque confío en el criterio y en la seriedad del proceso de revisión, y que tenga suspicacias en una revisión de un mes para pagar los APCs rápidamente, porque es que eso también me habla del proceso, de que mi revisor, mismo que lo hace, que es un trabajo casi por amor al arte, él va a tener apenas un mes para realizar un trabajo que consta de más de 8 páginas de doble columna, que tal vez él no sea extremadamente experto en el tema y necesite incluso estudiarlo para poder revisarlo bien. Entonces, sí me hace pensar mucho de que esto va a ser como un periodo en que podemos quedarnos incluso en la mitad, de que la gente va a tener como 2 cosas para escoger y que los estímulos desde la parte central están dirigidos a lidiar con problemas de otro, no sé, de otro índole. El Open Access tuvo esa fuerza por lo que pasó con el COVID. Como estamos en un momento muy especial y todas las editoriales abrieron todos los accesos y entonces se vio que la información viajó un poco más rápido. Antes de que la abrieran ya estaba viajando rápido. Entonces creo, a mi entender, que se está tomando ese momento especial como causal para decir que la ciencia abierta va a generar un desenfreno de conocimiento, pero esa causalidad no es comprobable. Entonces hay cosas ahí que yo estoy en la mitad. Yo sé que me favorece en muchas cosas, pero también pienso en otras que son suspicaces. Bueno, respondiendo concretamente, haciendo la tarea que nos puso Juan de entrar a la institución y buscar, entonces yo digamos que estoy volviendo a la Universidad del Valle, hice la búsqueda y lo que encontré, como decía Luis ahorita, es que dependiendo del área de conocimiento hay distintos niveles de madurez frente a la política de ciencia abierta. Entonces, particularmente en la Universidad del Valle, las ciencias básicas, las matemáticas, la física son muy fuertes y ellos precisamente por su, digamos, volumen de publicación, porque cuando uno ve a los físicos, entonces, claro, nosotros desde nuestras áreas de conocimiento, las ingenierías, la investigación de operaciones, tenemos unos ciclos quizás más largos en el proceso de recolección de los datos, formulación quizás de un modelo, implementación, los códigos que comentaba ahorita Andrés, de cuando usted comparte sus códigos en estas plataformas de código abierto, en GitHub, cuando las mismas revistas se lo exigen. Entonces, los físicos, nosotros pues a veces hacemos chistes entre nosotros como, no sé, le cambió un parámetro al modelo, cambió, publicó y las revistas son de frecuencia quincenal, por ejemplo, desde la física.
Entonces hice la tarea. En la Universidad del Valle hay distintos niveles de madurez dependiendo del área de conocimiento. Veo, por ejemplo, muy madura las ciencias de la salud. Ellos son muy fuertes, sobre todo por el tema, y ahí yo de una lo relacioné escuchando a la profesora Luz Indira en el tema del cuidado de los datos cuando tú estás haciendo investigación en salud. Ahora que nosotros estamos también incursionando desde la investigación de operaciones, cuando queremos, no sé, modelar la probabilidad de que usted desarrolle un cáncer, o queremos también saber cuáles son las razones socioeconómicas por las cuales usted no cumple una cita para hacer precisamente un diagnóstico temprano de una enfermedad que puede ser de alto costo. Entonces nos hemos visto enfrentados a, bueno, presentémonos a un comité de ética. Entonces en la Universidad del Valle son muy maduros en salud, en el tema de ciencia abierta, por la publicación misma de lo que usted ha hecho en clínica, quizás desde las áreas de la salud. Desde esa área, las ciencias básicas también, lo que les digo, encontré en física y en matemáticas que son muy juiciosos con la política de ciencia abierta, y ya desde nuestra perspectiva, que debo decir me siento más inmadura frente a esas experiencias de áreas de conocimiento, en la Universidad del Valle, en la Facultad de Ingeniería, se está definiendo la política. Yo digo mea culpa, o sea, no soy la más conocedora, no leí como tú toda la política a nivel nacional. Apenas gracias a Juan Guillermo empezamos a estudiar un poco de cómo entrar en este nuevo campo. Entonces lo asocié desde nuestra área y escuchando también al profesor Luis Fernando en lo que tiene que ver con lo que las universidades y los consorcios hacen como esfuerzo institucional y de grupo para poder tener acceso a esas publicaciones. Pues curiosamente nosotros también tenemos un biólogo, profesor, y los biólogos son muy rigurosos con este tema del acceso a los datos. Entonces el profesor decía, mire, hoy un estudiante de nuestro programa de pregrado, de maestría, de doctorado, tiene acceso a la misma información que puede tener un estudiante en Stanford, en el MIT, en Cambridge, en Alemania. Entonces eso también es como valioso, el esfuerzo que han hecho las universidades desde sus sistemas de bibliotecas, y es como preservar el cuidado de esa inversión cuantiosa que hacen las instituciones en nuestro país. Y dándole ya el volumen, pues como lo veía, lo conectaba con nuestra perspectiva. Cuando te escuchaba hablar de, bueno, nosotros como ingenieros hablamos con comunicadores sociales, hablamos con bibliotecólogos, hablamos, por ejemplo, en el tema, ahorita que estábamos viendo, en el tema de la seguridad alimentaria en el mundo. Entonces, queremos saber cuáles son los factores socioeconómicos, políticos que hacen que una comunidad, por ejemplo, indígena, como hemos estudiado, sufra de hambre. Entonces, vamos a los datos del Instituto Nacional de Salud. ¿Dónde están los datos? Entonces, en todo ese proceso de gestión de los datos, desde distintas perspectivas de la salud que hemos estudiado, hemos visto la dificultad para acceder a los datos, y ahí es donde viene el temor. Mire todo el esfuerzo desde mi gestor como investigador para acceder a los datos, depurarlos, limpiarlos, todo lo que tiene que ver con los comités de ética y el habeas data. Porque entonces cuando estamos con estas, digamos, las tendencias de manejar volúmenes de datos, entonces vamos a los registros del Ministerio de Salud y Seguridad Social en nuestro país. Entonces bajamos los RIPs, los que todos hemos trabajado, entonces descarguemos los RIPs. El cuidado, hay que hacer un curso en el ministerio para saber cómo manejar los datos, cómo acceder al cubo, cómo procesarlos, luego usted qué va a hacer con esos datos, y hay información que no está. Entonces queremos georreferenciar a los pacientes para saber qué necesidades tienen, para tener, no sé, un apoyo logístico e ir a darle atención domiciliaria en su hogar. La dirección no está porque es un dato muy delicado. Entonces si tú levantar esa información y luego saber cómo se va a publicar, es el temor. Entonces estamos de acuerdo que hay como una ambivalencia, una ambigüedad que nos beneficia, hay que cuidar digamos, el esfuerzo que han hecho las instituciones, pero para responder de manera concreta, Juan, en la Universidad del Valle sí lo hay, lo veo por distintas áreas de conocimiento, en distintos niveles de madurez, pero creo que todos, cada vez más, se nos exige que seamos conocedores de esas políticas para el desarrollo de nuestras actividades de investigación. Gracias. Andrés quiere hacer una precisión. Sí, Juan, y de pronto lo invitaré a usted a que nos diera luz, porque yo sé que usted ha investigado mucho en ese tema y de pronto usted tiene una respuesta, pero yo lo que veo de nuevo es claramente esas políticas que tienen nuestras universidades de abrirse, ¿sí? Eso está muy bien, pero a mí hay algo, y ahí me pongo el sombrero también de Luz Indira cuando tuve la administración académica, es que a mí no me cierran las cuentas, es lo que yo digo, no me cierran, o sea,
cuando hay esas expresiones que decía Valentina, que son, claramente también las vimos en la universidad, que hay unos grupos de pronto de científicos que están más, obviamente son más vehementes en su apoyo a que los papers deben ser open access y en tales journals, con unos fees de pronto de miles de dólares o euros. Ahora obviamente entra el Consorcio Colombia, que es genial, pero de todos modos, pues mi visión es como de un investigador de operaciones, investigador de operaciones. Entonces veo las cosas como un knapsack, es como una mochila. Yo tengo que meterlas, pero hay una capacidad máxima, tengo que meter las cosas que mayor valor me den. Y ahí es donde yo veo, o bien el mismo Consorcio Colombia, o bien los presupuestos de las universidades, cómo eso cierra, cómo empiezan después a balancear cuando una comunidad de científicos empieza a producir a una tasa mucho mayor. Y a quién le van a decir sí, a quién le van a decir no para publicar esos artículos y pagarlos. Es donde yo no lo veo tan claro. Cuando recientemente enviamos un artículo con Alfaima Solano, que está acá, Jordan me dijo, qué bien, ustedes ya hay un acuerdo con Colombia, porque usted quiere publicar en acceso abierto. Y yo, pues claro. Me dice, yo pongo el claro, pero algo como de letra menuda me dice, eso está sujeto pues, como a un budget de todo, a un presupuesto de toda del consorcio. Entonces, ahí hay como unos mensajes también, de nuevo, como de incertidumbre, porque yo me meto, o los investigadores en cada universidad van a tratar de publicar en estos journals, pero en algún punto ese presupuesto no va a alcanzar. Entonces, yo digo, bueno, sí, muy loable, pero somos nosotros los encargados de financiar eso. Es lo que yo no estoy tan seguro. No serán otras instituciones a otro nivel multinacional, no sé cuándo. Alejandra quiere decir algo y yo voy a pasar, después de esta breve conversación, voy a pasar a acceso abierto para que hablemos de acceso abierto en específico, que nos preocupa, tenemos las preocupaciones que dice Andrés, pero Alejandra, dale primero. A mí una cosa de la política que salió, que me gustó mucho, era el análisis que se hacía de las investigaciones que están pagadas por fondos públicos. Entonces, todos nosotros pagamos esa investigación y debemos pagar otra vez para leer los resultados. Eso sí, totalmente de acuerdo, donde firmo, donde doy like. Yo creo que eso había una incoherencia ahí. Si una investigación es paga por los impuestos del público, el público debe tener acceso a los resultados de esa investigación. Entonces, en ese quesito yo creo que eso fue como una acomodación coherente a algo que estaba funcionando un poco mal, y con relación al pago de las tasas que las paga el autor. Es muy charro porque los journals y las editoriales dicen, o las paga la fundación, pero esa es la bolsa de investigación con la que no está haciendo milagros, con la que está pagando esto, aquello, exacto, el asistente. Entonces, ese dinero de alguien va a salir, de alguien va a salir. A alguien, eso le está quitando cabida a otros recursos. Eso sí es verdad, es una pelea. Y es algo que yo creo que aumenta como la producción de todo el mundo en Open Access, pero siempre es bueno, ok, ¿de dónde van a salir los 1.000 euros, los $2.000 para la publicación? Yo voy a cerrar para contar una historia y cuento un poquito también, me voy a poner el sombrero, me voy a quitar de moderador y responder yo la pregunta, porque yo estoy en otra universidad que es una universidad pública que también hay que contar. Yo soy profesor de la Universidad de Antioquia y aunque conocía de ciencia abierta, una parte de la política de ciencia abierta de la universidad es que haya cursos para que aprendamos. Y después de este curso, el correo que les llegó a mis colegas era para responder una encuesta porque quería saber su percepción, y estamos aquí hoy. Entonces, la política no solo es pagar los APC, que son lo que pagamos para poder publicar, pero yo descubrí que, por ejemplo, yo hacía mal la tarea con el repositorio. Entonces, acceso abierto es más que solo los APC, y hablemos un poquito de eso. Todos estamos preocupados. Bueno, abrieron un fondo que ahora que veo a Pablo, tenemos un fondo de democratización de la ciencia. O sea, la universidad nuestra, para darle un poquito de dientes a la política, dijo, vamos a crear un fondo de democratización de la ciencia. Y el fondo tiene muchas iniciativas. Una es cofinanciar el pago de Article Processing Charge, que es
lo que nos cobran las editoriales. Pero hay otras, por ejemplo, una que ustedes ya todos tocaron y que es un componente que para nosotros como investigadores de operaciones es muy importante, son los datos abiertos. Entonces digo, ese fondo tiene una parte, quien quiera compartir sus datos y tener infraestructura para que otros puedan acceder a los datos, que accedan públicamente, que la dirección sea siempre la misma y toda esa infraestructura, hay una parte del fondo para eso. O sea, yo creo que lo que decía Luis Fernando, las políticas tienen que tener más dientes. Por ejemplo, Alejandra acabó de decir, tengo que poner en el repositorio lo que hago, eso también es acceso abierto, y es que eso se nos olvida. Y entonces yo me voy a volver, porque también hay opciones, ahí en la diapositiva todos ustedes tienen un montón de imágenes, algunas tienen que ver con investigación de operaciones, otras no, hay cosas de las que no hablamos, hay otras de las que conocemos. El Consorcio Colombia, son las universidades, firmaron con 3 de las editoriales más importantes un consorcio para pagar los APCs de las investigaciones de autores colombianos, pero ahí pusieron una restricción que a mí me parece importante. En el Consorcio Colombia nos dijeron cualquier editorial. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia no nos preguntan qué editorial. En el Consorcio Colombia te dicen, ustedes tradicionalmente han escrito en Springer, Elsevier, Wiley. Ahí es donde les vamos a pagar, que confiamos en las editoriales, como decía Alejandro. Pero ahí hay, por ejemplo, algo muy importante, y es el Eurojournal on Transportation and Logistics. Y estamos en un congreso que organiza SOSO. El Eurojournal on Transportation and Logistics es de acceso abierto. ¿Quién paga los APC por lo menos desde hace un tiempo? La asociación. Yo tengo un par de artículos de acceso abierto que quien pagó es una asociación que financia, como una fundación que es de accidentes de tránsito, y le preocupa que la información de accidentes de tránsito y la literatura asociada sea de acceso abierto. Entonces hay otros mecanismos porque el conocimiento es de interés público. Entonces hablemos de acceso abierto, poniéndole solo el acceso abierto por un ratito. Ya claramente lo que han dicho, ya mostraron cómo perciben un poco el acceso abierto, pero ¿qué tanto utilizan las opciones de autoarchivo, por ejemplo? Los repositorios institucionales, ¿saben cómo hacerlo? ¿No saben cómo hacerlo? ¿Han recibido ayuda? ¿Cómo es su experiencia en ese particular? Porque hay otras opciones de hacer circular el conocimiento que no necesariamente son las revistas de acceso abierto o la publicación final. Si nos quieren contar un poco de eso. Pues yo lo digo desde la experiencia. Nosotros tenemos un repositorio y tengo 10 trabajos de los 1000 y pico que tengo, 10 solamente en autoarchivo. Es un tema que cuando te arrimas a un investigador y le vas a explicar el tema del autoarchivo, yo decía que, por ejemplo, que no, Guillermo lo dice muy bien, a los investigadores les olvida pasar por el repositorio institucional, van directamente a las publicaciones a través entonces, por eso decía yo que las políticas se quedan sin dientes, porque lo primero que debería hacer una política institucional es decir que parte de los requisitos para que su publicación sea tenida en cuenta es que pase por el repositorio. Nosotros nos encargamos de hacer el estudio dependiendo de la publicación donde va, de echar para Romeo, miramos las condiciones y sabemos si podemos subir el artículo como preprint, o si se exige solo el postprint. Pero, entonces, hay autoarchivo de donde un investigador dice, otro papel más, otra, no, pero si ya me tienen haciendo, ¿qué hago? ¿Investigo o lo pongo leyendo sus papeles? Y entonces el autoarchivo queda perdido. Entonces, nosotros hacemos el autoarchivo por los profesores, y esa es la dificultad también, porque se ve como un obstáculo más para que el profesor pueda avanzar en ese proceso de publicación. Entonces, el publica OPS, como decía Alejandra, aquí a veces no nos decimos toda la verdad. Hay un afán, el doctorando necesita graduarse, necesita que le publiquen, no puede esperarse 8 meses. Y entonces las editoriales descubren que si yo les ofrezco que en 30 días me pueden publicar, pues yo pago porque yo necesito graduarme. Entonces, esto se vuelve, hay unas cosas, me encanta lo que acabas de contar de que las asociaciones son las que pagan los APC. Hay que encontrar una figura de esas
porque si no la presión se devuelve para el presupuesto de la universidad diciendo, es que, ¿cómo hacemos? Hay que pagarlo. Pues Indira tiene lista de profesores que quieren publicar en Open Access, porque se les facilita, en un mes, no en 8, ni en 12, ni en 14 meses se devuelven, pero esto tiene unas presiones económicas en las que a todos nos afecta. Entonces, pero volviendo al tema, perdón, para no olvidarme, autoarchivo lo tenemos, pero no es vida, no es vida en nuestra institución, no es vida de autoarchivo. Yo hago el mea culpa, me da miedo. Y me da miedo es porque yo no sé cuándo estoy infringiendo los derechos de autor, entonces no sé, y acabaste de hablar de Sherpa Romeo, que es un logo que está ahí. Entonces, Sherpa Romeo es un buscador, sobre todo para los de ciencias de la información, para poder saber cómo pueden hacer autoarchivo. Y ahí, por ejemplo, yo creo que harían bien las universidades, tranquilo, yo me encargo para que usted no lo demande. Cuando me sumo a eso, iba a decir exactamente lo que usted dijo, porque qué bueno que existe y que ustedes hagan esa labor. Creo que la universidad también tiene un buen repositorio, pero yo me uno a lo que acaba de decir Juan, o sea, la ignorancia de uno como investigador, y lo trata uno de hacer. O sea, yo llego, envío el artículo, después empiezo a mirar, pues, fue aceptado, ¿será que lo puedo publicar? ¿Bajo qué condiciones? Empiezo a ver una jerga legal que me asusta y también me petrifica. Y yo digo, ante eso yo no quiero problemas, más bien no lo puedo hacer. O sea, no sé si voy a infringir algún acuerdo, entonces como que no lo hago. Qué chévere que fuese la misma universidad con gente que sabe de esos aspectos que lo acompaña a uno. Andrés dijo algo muy importante, que es que nosotros nos hacemos investigadores en el camino, como andando. Entonces, digamos que estos serían como fundamentos de la investigación, como que tendríamos que tener ciertas pautas generales. Cómo escribir un artículo, que vos lo aprendes andando, y cómo procesar un artículo. ¿Cuál es el ciclo de vida del artículo? Porque yo lo que encontraba cuando empezó el boom del preprint era que no teníamos ni idea de que las universidades estadounidenses sí, y nadie había revisado ese artículo y ya tenía citaciones y lo estábamos leyendo y estábamos viendo a ver cómo mejorar el artículo, que ni siquiera los revisores habían dicho si era loable a publicar. Entonces yo creo que eso es más como la forma en que comúnmente nos hemos formado como investigadores. Entonces tal vez hay como una labor ahí también dentro de nuestros grupos de investigación de darles como más herramientas. Yo que pertenezco al grupo de Andrés sé que se está haciendo ahí como una labor de llevar a otros actores a la biblioteca, que nos dé como que nos supla esas falencias con las que empezamos y llevamos la investigación, y nos den más herramientas, porque en realidad un artículo de estos que sale en Archive ya tiene muchas citaciones y no ha sido ni publicado. En preprint ya es muy conocido. Del slide que pasaron me llama mucho la atención que coloquen el Silent Pack. Está a propósito, lo puse ayer. Porque nunca no se puede negar que los libros son muy costosos y que es una herramienta muy usada y que nadie es capaz de decir a viva voz como que existe, tiene una gran demanda y tiene una gran usabilidad, y es un dolor de cabeza para la formalidad, y también, digámoslo así, que nosotros esperamos una retribución por el trabajo, esperamos una retribución por los trabajos de escribir un libro, de todo el trabajo que hay a través de escribir un libro, una publicación, y eso pone como en discusión hasta qué punto estamos dispuestos a ser super ultra archi open access, como es Steinman, que no cobran nada,
ni tasas de suscripción, ni de publicación, ni nada. Yo para darle un poquito de alimento a tu discusión de SciHub, aquí estamos hablando una cosa con Luis Fernando. Claro, cuando uno está aquí en el otro lado y Luis Fernando me lleva las citas, las cifras de lo que gastamos en bases de datos y los meses del año en los cuales se baja la consulta, me dice, ¿qué está pasando? Mire que tengo unos picos, o sea, se puede hacer una data para los que nos gustan los datos. Yo estoy que me hago un modelo para entender los meses del año en los cuales se baja la publicación, y empezamos a ver que hemos tenido empezamos a tener una baja significativa, y lo primero que hizo la universidad es bloquearse. Aquí adentro no se puede consultar, porque claro, eso también a nosotros, para responderle a la administración de la universidad, vea, por favor, no nos bajen los presupuestos para las bases de datos, para los APC, necesitamos tener una analítica ahí importante. Entonces siempre le decimos a los investigadores, bueno, ¿dónde está la consulta? Pero no fue la biblioteca la que lo bloqueó, no lo pidió la biblioteca, nos llamó un investigador muy alterado diciéndome que cómo era posible que nosotros bloqueáramos la posibilidad, no SciHub, sino el otro sitio de libros, decía, no estoy pudiendo entrar a Genesis, es ZBook, y me reclamaba que porque lo habíamos bloqueado. Realmente fue la red de sistemas la que bloqueó, no fue una inspiración ética de la biblioteca, que debía haber nacido allí quizás, de verdad, pero no fuimos nosotros, sino fue el sistema la que bloqueó el acceso desde campus a SciHub y a todos estos sitios donde se bajan los artículos gratuitos. Pero creo que esto es una digresión. Yo estoy completamente de acuerdo con Alejandra. Creo que como que vamos cambiando de rol y nuestra posición va cambiando según vamos madurando y aprendiendo. A mí me llama, por ejemplo, mucho la atención el CIRREL. Yo creo que todos hemos leído de allí una cantidad de cosas que no tenemos acceso de otro modo. También cuando Luis Fernando decía otro formato, yo me sentí completamente identificada. Es como cuando tú eres investigador y has tenido que llenar N formatos en tu escuela, en tu facultad, con el comité de ética, luego MinCiencias, luego la vicerrectoría, es como... pero también creo que es un tema de responsabilidad. Siento el temor que siente Andrés cuando a veces, no sé si ustedes han visto, pero en las últimas convocatorias y casi todas las universidades, en su política interna, MinCiencias, en el perfil del CBLAC, que es nuestro Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, ya tiene una pestaña donde usted debe poner todos sus perfiles, donde en estas redes académicas usted se supone que puede compartir, eso es lo que a mí me da miedo, compartir allí los artículos, y entonces a usted le piden su perfil, obviamente en ORCID, que creo que más adelante vamos a hablar de eso, y en un conjunto de redes donde usted debe estar registrado para ser, digamos, reconocido en una comunidad. Y entonces usted está en una red, no sé, ResearchGate, donde entonces hay una forma que se estima el índice H distinto a Commons o como hace Google Scholar o como hace Scopus. Entonces tiene una métrica diferente, que es lo que hay que ver también el modelo con el cual a usted se le mide. Y entonces debo decir que yo no soy juiciosa con esas redes, o sea, creo que falta como rigor, y en particular la Universidad del Valle, precisamente por estas exigencias, sí nos da apoyo. O sea, cuando debemos llenar esos formatos o mire, necesitamos actualizar este perfil, la universidad sí lo hace. Y lo que pensaba también en cuanto a los datos, cuando compartimos datos, ¿no? Que era parte de tu pregunta, en el tema no solo del autoarchivo, en particular, yo recuerdo hace un tiempo una discusión muy interesante que se dio en una red. Entonces estaba la profesora Dolores Romero, precisamente comentando lo que el profesor decía, y es los estudiantes de doctorado y cualquiera de nosotros tenemos unos requisitos en publicación para cumplir, o sea, para escalafón, para poder presentar tu propuesta de investigación doctoral. Entonces fue una discusión abierta sobre estas revistas abiertas, pero por las cuales usted paga, de la serie MDPI, si no estoy mal. Entonces fue toda una discusión abierta pero es que estas son, casi que la ponían en la categoría de editoriales predadoras, ¿no? Entonces es como ponerse en los zapatos de los editores, de los evaluadores que hacemos. O sea, yo digo que ser evaluador es un trabajo ad honorem, pero para mí es un lujo. O sea, cuando te llega una evaluación de una revista, es como, yo puedo ser una persona idónea y creo que aprendemos muchísimo y hay comunidad allí. Entonces,
viendo esas formas de publicación, en particular como son requisitos, en particular en la Universidad del Valle, no hay como que se le exige a usted el autoarchivo, digamos que hay una publicación, usted se comprometió a hacer esta publicación y usted lo tiene que entrar en 5 sistemas de información diferentes para poder cumplir, digamos, el compromiso, y la universidad tiene eso, pero no está la operacionalización del juicio del repositorio institucional. Yo lo percibo así, o sea, sí hay formatos, pero es bueno, seamos juiciosos en el repositorio institucional, es la experiencia que he tenido. Gracias. Yo creo que además reconocieron ventajas en el autoarchivo de circulación temprana, de citas. Si no va a hablar en citas, en la moneda en la que se pagan algunas cosas. Pero el autoarchivo tiene un beneficio. Yo, por ejemplo, después de esto me he hecho un mea culpa y yo los invito a ustedes a que piensen en las opciones de autoarchivo. De los logos que hay en la presentación, solo para contar uno, a propósito está C-Hub, pero hay otro, a través de ese curso que tomé, el logo verde que tiene un candado así, es una herramienta, un complemento de los navegadores que llama un paywall, que si estás metido en un artículo y hay una opción de acceso abierto legal, te va a decir y te va a redireccionar a descargarlo sin tener que recurrir a las opciones no usadas. No sé, nos vamos a pasar a otro tema porque yo no quiero dejar los datos sin que hablemos de datos abiertos, porque en nuestra disciplina los datos son muy importantes y ya vamos llegando al final para poder tener un par de preguntas del público mejor. Entonces vamos a hablar de datos. Bueno, hablaste de NFTI, no sé si alguien quiere agregar algo para poner uno, lo que pasa es que ahí nos podemos quedar un buen rato hablando, porque hay polémica, o sea, en algunos de los editoriales de acceso abierto hay polémica. Pero yo creo que hay acceso abierto bien hecho. Allá hay un par de ejemplos, las revistas de nuestras universidades, cuyos comités editoriales somos nosotros mismos. Ese es acceso abierto, incluso del más premium, porque es que en esos casos ni siquiera hay APC para los autores. Es que nosotros mismos vemos mal las revistas nuestras en los rankings, porque dicen, no, es que la revista de la Facultad de Ingeniería es Q3, yo que voy a votar. Entonces hay un dilema. No es que yo diga eso, es que me dicen que si no tengo 5 Q1, no haciendo. Entonces, en vez de exigir eso, las políticas de contratación tienen que cambiar, las políticas sobre las cuales se mide un investigador tienen que cambiar. Mejor dicho, las políticas sobre cómo se mide la vida académica. Y como digo yo, eso no, a mí no me gustan las revoluciones, vamos a empezar por ahí. Yo pienso que eso es pasito a pasito, porque esto es un modelo que ha sido construido desde 1700 hasta acá. Tiene sus porqués, tal vez uno los conozca todos, tal vez nosotros no los conozcamos, pero es un modelo que ha llegado hasta acá y se ha mejorado con el paso del tiempo y le ha dado forma a lo que hoy son los estándares de qué es un buen investigador, de quién es un buen académico, y hay cosas obviamente sí que mejorar y que van a ser nutridas con Open Access, y yo he visto mejoras, al menos en mi ciencia. I13 Open Access, cuando empezó era eso que estaban comentando, era una revista para cumplir un requisito de publicación rápida. Ahora es extremadamente complejo. ¿Por qué? Porque los revisores se hicieron más exigentes con los artículos. Entonces, tú vas a mandar un artículo que sea publicado en un mes porque está extremadamente acabado. Yo no voy a aceptar, así pagues esos 3 o 4 revisores que está colocando en la revista. Son extremadamente exigentes, porque la revista subió a como desde el Q3 cuando empezó, está en Q1. Entonces yo estoy revisando un Open Access y voy a publicar esto es un trabajo de público, y la rechaza. Así sepamos que está asegurada el pago de las tasas de publicación. Entonces yo siento que las decisiones descentralizadas de los revisores han hecho que esa revista, siendo Open Access,
tenga un alto estándar de calidad. Entonces, siento que es una cosa que va a ocurrir a los pocos, una cuestión como de maduración. No, Juan, quería, Luis Fernando dijo, oiga, qué bueno eso y la invitación que nos hace Juan de Eurojordan on Transportation and Logistics, que la sociedad paga los fees, ¿no? Entonces uno como investigador lo envía, le dicen que si es aceptado para diciembre de tal, sí, o sea, con una fecha, porque ellos no pueden prometer todo, los fees van a estar cubiertos, eso es muy bueno, ¿no? Pero de todos modos uno sí no puede perder de vista, y me gusta que Alejandra tiene que haber una transición, es porque eso vale mucho. Juan me presentaba, yo hago parte de un comité de publicaciones de una sociedad científica, y esa sociedad científica tiene journals muy prestigiosos, ¿verdad? Y no cobran los fees, digamos, no es la cultura. Pero en esas discusiones me vine a dar cuenta, yo no lo sabía. Por ejemplo, ellos para el sistema donde uno envía el artículo, que ellos creo que usan Scholar One, me confirma, Scholar One, ellos dicen, no, pero es que, porque ellos, claro, ellos viven toda esa, también cómo se van a sostener como sociedad. Y entonces dice, bueno, no vamos a movernos solamente a Open Access, pero digamos, los costos de esta sociedad son $60 por página. O sea, uno no se da cuenta de eso. Cuando yo envío el paper y no me cobran el fee, alguien me está pagando. Y efectivamente, esta sociedad a la que hago referencia son 60. Un paper de $20, de 20 páginas sería 1.200. Claramente es lo que le cuesta el hacerlo en LaTeX, en que el repositorio viva por siempre. Bueno, hay unos costos, ¿no? Y entonces a veces como que sí, yo creo que no podemos perder de vista el costo. Y lo otro que Juan hablaba también de journals o editoriales de abajo, como que la reputación es un poquito, pues por lo menos las prácticas no son tan claras. Alejandro también lo decía, y uno, son alarmas que se prenden, ¿no? Le piden a uno ser revisor de un artículo, de un journal, de cierto editorial, y le dicen, y tiene 7 días para hacer su revisión. Y digo, pero bueno, pues consigan a otro, yo no lo puedo hacer. Con la carga que tengo, los compromisos que tengo, ¿cómo lo hacen en 7 días? Me imagino que habrá gente que lo hace. Entonces, ¿qué tipo de revisores también pueden? No, es chévere que los consigan, pero lo pone uno a dudar, ¿no? Que ese truco tan rápido pues debe tener una correlación con calidad. Yo creo que aquí también quería complementar lo que tú dices, en mis ratos libres, que me gusta, igual que tú, sentirse uno halagado de que, pues bueno, uno es académico y uno dice, así esto no se lo reconoce nadie, porque no tenemos un reconocimiento ninguno al ser revisor de artículos, de journals Q1, pero pues a uno le gusta que le manden por lo menos el certificado. Ya también he encontrado por parte de mis colegas profesores, cuando van a la oficina a solicitar o hacer, nosotros ayudamos, o la universidad tiene una convocatoria, está disponible, y hay ciertas condiciones para apalancar los APCs que no tenemos con Consortia, no nos alcanza, la voz dada es muy baja, el valor es muy bajo. Entonces lo que vemos es que muchos investigadores, o lo que hacemos, porque a mí también ya me llegan descuentos en francos, en euros, en dólares para mi próxima publicación. Entonces algunos me dicen, mire, ya el APC me costaba, no sé, tantos euros, ahora me lo han bajado y he quedado solo al 30%. Entonces también veo que hay una movida interesante con los profesores que tienen una dinámica de publicación y su preocupación, porque también pasa eso, o sea, y lo mismo, ¿no? Los evaluadores nos dicen, incluso uno tiene la posibilidad de correr la fecha y no hay, ¿no? O sea, como que le dicen, si usted no puede en 7 días, ¿cuántos días más puede evaluar? Y te dan un margen solo como de 3 días más para poder evaluar. Entonces uno empieza a ver la presión, ¿no? Es dónde estoy publicando, cómo estoy buscando el journal, a dónde voy, y creo que lo que tú dices, Juan, o sea, el hecho del compromiso de que tenemos como instituciones, buscar mejor capacitación para llevar estos temas, hacen parte de lo que tú decías. Así como hay un proceso de formación de escribir un artículo, cómo lo procesas, cómo lo publicas. Creo que me quedo con eso que acabas de decir. Estoy entre dos cosas, pasarme a datos y código abierto, o ver qué ha dicho el auditorio en las preguntas. Creo que eso puede ser mejor. Voy a pasar al computador para poder ver las preguntas.
ahí las tenemos. ¿Sí las logran ver? ¿Sí? Un examen. Entonces empecemos. Ahí tenemos. Gracias por sus preguntas a aquellos que accedieron a la herramienta. A mí me gusta un montón esta herramienta de preguntas en línea porque se van haciendo mientras uno conversa y cuando termina las tiene ahí. Yo voy a leer la primera. ¿Cómo se puede hacer para que los investigadores usen los recursos por los que se pagan tanto en vez de recurrir a sitios como ZBooks o Sci-Hub? Voy a contar una. Yo cuento uno. Con servicios alternativos. Yo sí soy un ratón de biblioteca, como dijo Andrés. Entonces, la Universidad de Antioquia tiene un servicio de consecución de artículos muy difíciles. Así se llama, no se llama así, pero yo le digo así. Y es un servicio, las bibliotecas hacen otra cosa, que se llama conmutación bibliográfica, capaz que uno no lo conoce. Entonces, por ejemplo, mi universidad no tiene la suscripción a ciertas bases de datos, pero resulta que otros colegas sí. Y entonces, mi universidad tiene un formatito. Lo que pasa, eso cuesta un poco más que hacer clic. Pero yo voy a contar cómo es ese servicio. Entonces, en mi universidad, la Universidad de Antioquia, una universidad pública que algunas veces pensamos que los servicios por ser público no pueden ser de la calidad que es y les voy a contar. Entonces, el formatito es un formato en línea en el que yo, mire, estoy interesado en este artículo, estos son los datos editoriales y si conoce la biblioteca en la que me puede recomendar que me la preste, pero casi nadie conoce ese servicio. Entonces uno dice, mira, yo quiero este artículo y le dice, ay, yo creo que tal biblioteca está. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, yo creo que en los Andes tienen suscripción a esta revista. Y uno dice, no, pero es que eso se van a demorar 5 meses o... Normalmente las respuestas son en menos de un día. Y bueno, a menos que uno esté ansioso por leer un artículo, yo creo que puede esperar un día. Y se consiguen cosas que además no están en Sci-Hub, porque entonces cuando yo le pregunto, yo tenía un estudiante de maestría al que le interesaban artículos del origen del MRP por allá de los 60s y 80s, porque él quería leerse esos artículos, y la única manera, porque ahí ya no era digital, era en papel, la única manera de conseguírselo era a través de ese servicio de conmutación bibliográfica. Lo que pasa es que esos servicios, algunas veces, bien sea por nosotros o por la divulgación de los servicios de la biblioteca, nosotros no los conocemos. Yo creo que esa es una buena manera de hacerlo, porque además hay sinergia. O sea, una biblioteca pagó una suscripción a una base de datos, pero otra pagó a otra y al final termina accediendo a esos artículos. Lo que pasa es que hay que aceptarlo, hay que escribir y esperar. Eso sí, yo les digo, yo siempre les pongo las 5 estrellas, digo, su tiempo de respuesta siempre me ha impresionado. De hecho, yo tengo ahora un estudiante en México que cuando él hace la búsqueda y cuando llega al final de la búsqueda, y yo estoy seguro que él tiene el botón, me manda una lista, doctor, ¿me puede buscar estos 4 que todavía me faltan? Entonces llego el formulario y le completo a Carlos los que le hacen falta de su revisión. No sé si alguien quiere contar una. Otra es la de bloqueemos el sitio. Pero... No, pues bueno, yo querría decir solamente una cosa, y es que lo que usted hace referencia en la Universidad de Antioquia, creo que pues en los Andes acá estaba hablando con Luis Fernando y Luis Indira, pues existe esa red de colaboración, pues de pronto tendrá diferentes portales, pero yo creo que para toda la audiencia conocer que, pues yo no sé, ese sistema de bibliotecólogos nuestros son realmente geniales, pues, en ese sentido. Eso es un servicio estándar de las bibliotecas universitarias, más o menos. Eso es uno de esos servicios de biblioteca universitaria que casi que todas lo tienen para que recurran. Esa es una buena estrategia. No sé si eso satisface la respuesta la pregunta de quién lo hizo, si te ocurre a ustedes alguna otra pregunta. O pasamos a la que sigue. Luis. Gracias. Yo creo que la paciencia también puede ser una buena recomendación, porque a veces es la necesidad. Todas las bibliotecas en todas las universidades, de los que estamos aquí todos sentados, tienen un servicio que es que no les dejan de conseguir el artículo que necesitan. Lo compran incluso, o sea, lo pagan en British Library o lo pagan a través de bono cifra o como sea, pero a veces es un poquito la urgencia que tiene el docente porque cree que no puede esperar un día o 2 días en el tema. Sí, esas son como los aspectos de
los que descargamos cosas, porque yo también lo hago a veces de ZBook, pues uno siempre debe plantearse efectivamente esa conciencia nuestra, los gringos lo llaman ignorancia a conciencia, ¿no? Es que es un delito que ellos califican como ignorancia a conciencia. A veces uno ignora, pero es consciente de qué es lo que ignora. Entonces, por eso es que los gringos sí lo tipifican como delito. Entonces, yo creo que hay que tener como esa claridad en esa conciencia y mejorar quizás las bibliotecas y nuestros sistemas de difusión de nuestros servicios también. Yo creo que ese es un buen mecanismo. Tomamos nota. Pero dijiste una que es muy importante que yo tengo todavía guardada un par, que la British Library, o sea, que hay unos artículos, o sea, es como la biblioteca de última instancia para muchas cosas, o sea, uno necesita y se la consiguen y la pagas y se consigue. Vamos al que sigue. Con las políticas de protección de datos o con los acuerdos de confidencialidad con empresas, es factible siempre acceder a opciones de datos abiertos. Hoy yo quiero responder aquí por algo que me enteré. Yo tengo un hermano que hace parte de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad FID en Medellín. Y estaba revisando a mi hermano cómo se estaban moviendo los recursos públicos de investigación. Que ustedes ya saben que las universidades perdimos mucho con las empresas privadas, ¿cierto? La mayoría de recursos de investigación hace algún tiempo eran exclusivos de las universidades y ahora las entidades privadas pueden acceder a esos beneficios, a esos recursos para hacer investigación. La idea, como siempre, digamos desde el Ejecutivo, era darles un estímulo para investigación dentro de las empresas. Pero lo que se hizo fue un movimiento de dineros. Es decir, es el mismo rubro de investigación en Colombia, pero ya no es solo de las universidades. Ya es repartido entre el privado y el público. Y los datos y el conocimiento que genera el privado, ¿será que los vamos a poder acceder? ¿Será que los productos, patentes, datos que se están generando en su mayoría con recursos públicos van a ser de acceso abierto? Porque hoy, como está estipulada la política, no es obligatorio. No es obligatorio que dentro de lo que el privado promete para uso de esos recursos públicos incluya el acceso a los datos que él ha usado o ha generado. Entonces hay un desbalance, porque muy seguramente en lo que tú le dices de la convocatoria de conciencia, sí están diciendo, están estimulando. Eso es una condición de los términos de referencia que tiene que cumplir. Entonces ahí hay un vacío bastante grande, ahí hay un vacío. Y eso sí es una trampa para la investigación. Hay gente con muy buenas ideas y con nada de datos, especialmente, por ejemplo, yo que trabajo en energía, eso es un secreto. Eso es un secreto. En la investigación siempre tenemos que ir con un privado de energía para tener acceso a los datos. O sea, no es que siempre trabajamos en datos muy simulados, porque los datos reales realmente son bastante protegidos. Pero creo que esa pregunta que hay como... Yo le voy a pasar la palabra a Valentina porque puede que no sea en la experiencia de una empresa privada, pero en un contexto que es el contexto de salud. Tú ya tocabas lo de la protección de los datos, entonces hay precauciones para compartir los datos o algo que sí se pueda o de plano no se puede. De todas maneras, dale. ¿De acuerdo? No, que en salud es una situación parecida, entonces si tú nos puedes contar de tu experiencia a la hora de compartir o de tener acceso a datos en otro contexto que es igual de sensible o más todavía que salud. No, es que yo te escuchaba y hay muchos colegas de la ingeniería, incluso la eléctrica, la electrónica y colegas ingenieros de sistemas industriales que se han movido al mercado, o sea, el tema energético, la generación de energías, por la accesibilidad a los datos. Muchos, entonces ellos van a las bases de datos y eso hacen análisis de series maravillosas y yo tenía entendido que era como un sector donde sí había disponibilidad de datos. Fue siempre mi paradigma, ahora me lo estás rompiendo. Solo de demanda.
solo demanda. Sí. Sí, porque bueno, en salud, efectivamente, como Juan nos lo comentaba, primero está el tema de si vas a recoger datos y puede incluso, desde el punto de vista de los investigadores, puede incluso que no sean necesariamente datos de los pacientes, que son en términos de los diagnósticos, los tratamientos, sus condiciones sociales, económicas, locativas, pero incluso en algunos casos es el personal asistencial, por ejemplo. Entonces, parte de lo que vamos a ver hoy en la tarde, que les vamos a contar, es usted, digamos, que hace encuestas con personal asistencial al respecto de, qué sé yo, entonces queremos medir sostenibilidad en los hospitales, por decir algo, y vamos a hacer encuestas con el personal asistencial para ver sus condiciones de trabajo. Entonces, que esto fue tan tocado ahora durante la pandemia, en las condiciones laborales del personal asistencial. Entonces, vamos a hacer una encuesta y es muy delicado lo que tú primero le preguntes al personal asistencial frente a sus condiciones laborales y luego qué vas a hacer con esos datos. Tú no puedes estar compartiendo esos datos porque entonces, por cómo está configurado nuestro sistema de salud, entonces vamos a hospitales públicos, a hospitales privados, digamos que no hay, hemos encontrado evidencia estadística que no hay mucha diferencia en algunas prácticas en sostenibilidad por el tipo del hospital, pero cuando una vez tú tienes esos datos, para responder a la pregunta, yo estoy de acuerdo con Alejandra, ¿es factible siempre acceder a opciones de datos abiertos? Yo pensaría que no. En salud no lo veo tan fácil, se están abriendo los caminos, pero no lo veo tan fácil en principio. Juan. Sí, se escucha. Entonces, me hace pensar acá varias cosas. Veo que no solamente, digamos, en salud claramente lo veo, la sensibilidad es increíble, te toca agregar información para no tener en cuenta pues, el detalle, pero hace unos años, inclusive ya un par de años, me acuerdo de estar en Transmilenio, ¿sí? Y ellos tenían de desarrollo interno una herramienta que me pareció súper interesante. Era genial porque la habían desarrollado y de alguna forma no utilizaban los sistemas que ellos tienen muy costosos que tienen que utilizar para la prevención de las plantas y demás, sino que la habían desarrollado in-house y les daba, digamos, como la información de en tiempo real cuánto tiempo iba a tomar un bus para llegar a la estación. O sea, me pareció genial, porque no lo despliegan, porque uno como usuario es lo que quiere ver, o sea, en cuánto tiempo me va a llegar el próximo bus. Y ellos dicen, sí, ya lo tenemos desarrollado, pero no podemos porque entonces qué tal que nos pongan una demanda, ¿sí? Que llegue un usuario y diga, pero es que ¿por qué en tal estación la frecuencia es menor que en la otra? Y ustedes saben, y uno sabe como parte, digamos, de este mundo de investigación de operaciones, esos problemas son muy complejos. Ellos no tienen todos los recursos, todos los buses que deben tener, todos los operarios que deben tener, trabajan con las uñas y además se van a hacer o se van a disparar en el pie para que después alguien, una contraloría los vaya una agencia los vaya a demandar. Entonces yo creo que ellos se protegen oyendo, no sé si sea el caso de Alejandra, pero yo me imagino ella dice, bueno, demanda hay pero no fuerte. Le digo, bueno, ¿no será que de pronto un regulador después puede tomar esa información y llevarlas a unas condiciones legales complejas? Entonces yo creo que también es parte de la cultura nuestra, Juan. O sea, nosotros tenemos como digamos que tiene que haber un cambio muy grande, no solamente. Yo entiendo a los privados también cuando tienen esos temores, o estas empresas mixtas como Transmilenio, es que es difícil, ¿no? Tienen muchas lupas ahí y probablemente esa información se puede tergiversar. Sí, pero aprovechando la pregunta, solo para decir, el debate que sigue es del datos. O sea, estamos hablando de APCs, eso ha madurado, pero lo que sigue, y para nosotros es muy importante, son los datos abiertos. En Universidad de Operaciones, ese es un tema algo. Solo para tenerlo en mente, porque ya llegamos al final de la charla. Yo le agradezco a todos los asistentes. Una pregunta más, si se animan antes, o el estómago le está echando ojo al páncreas. Una pregunta más. Escojan cuál de las dos quieren responder. Dice, no, en serio, para que ustedes escojan, yo no sé el que va a responder. ¿Alcanzan a ver? Yo las leo. ¿La de cera? Sí.
¿Será que las editoriales pueden ser transparentes en los costos de procesar artículos para saber qué tan justa es esa situación para todos? Es la primera, ¿cierto? ¿Juan? Sí. Y la segunda es, estas preguntas, ¿sí? No sabía que no hay reconocimientos por ser revisores. Sí, bienvenidos. O sea, la profesora Lucina lo dijo, te dan un certificado, por ejemplo, no sé, Science Direct, te da un certificado y uno lo guarda, ¿no? Y te dicen, por ejemplo, por haber sido evaluador, te damos tantos meses de acceso a nuestras revistas. Pero efectivamente no hay reconocimiento y dice, en ningún caso como editor o revisor se recibe un incentivo. Esas son las dos preguntas, Juan, que tú decías. En el tema de la primera pregunta de editor, ese sería, Andrés lo planteaba, lo más interesante sería conocer el modelo de negocio. O sea, ¿cuál es el modelo de negocio de las editoriales? ¿Cuánto están ganando? ¿Cuál es el margen? ¿Cuál es la ganancia? Porque este es un tema muy complejo. El Sevier, con su billetera compra lo que quiera. O sea, es una manera de crecer, ha crecido y tiene unos productos excelentes. O sea, yo soy fan del Sevier, pero las políticas, o sea, los costos, la manera como te venden, es que es un monopolio. Este tema es un tema, si conociéramos el modelo de negocio, entonces claro, aquí se ideologiza todo, entonces el Open Access se volvió una ideología porque hay que combatir al que nos explote, y eso le restaba fuerza un poquito a ese movimiento del Open Access en mi concepto, que tiene bastantes bondades en el tema del Open Access, pero Beatriz lo planteaba. Si conociéramos el modelo de negocio sería más fácil, y si tuviéramos unas ganancias razonables, ¿qué podemos llamar razonables? Pues no lo que ganan hoy en día, porque le cobran a la universidad a través de la biblioteca, le cobran al autor o a la universidad o a la asociación quien pague los costos de la PC con un margen, porque es que no están cobrando el costo de procesar un artículo, sino un pequeño margen que cobran. Entonces, ese sería el ideal, hacer una investigación de cuáles son los márgenes, a ver qué editorial. Esa sí la tienen que publicar en Open Access en un repositorio, porque no creo que ninguna revista lo publique. Andrés, adelante. No, pero yo cierro esto. No, digamos que me llama la atención, digamos, de esos fees. Claro, obviamente los investigadores tienen unas revistas nicho que quieren atacar, pero digamos que ese juego es complicado. Uno ve que un Nature puede cobrar, no sé, $4.000 o €4.000. Eso a mí me parece que ya está haciendo unas cosas que nos está alejando realmente, digamos, está creando una brecha muy grande entre los países que tienen acceso, pues, o que tienen unos sistemas de ciencia y tecnología muy fuertes, que tienen digamos, que ponen, digamos, digamos, primero unas negociaciones de pronto más favorables con las mismas editoriales, o también que obviamente obligan que si la investigación se hizo con fondos públicos, pues el investigador no va a sufrir en el sentido que el mismo grant, la misma propuesta va a tener esos costos. Eso está muy bien. Pero Juan, por otro lado, a mí siempre digamos, yo creo que parte de lo que nosotros estamos perdiendo, y un mensaje, digamos, que nos quiero mandar acá, es que a veces como ese percibir, digamos, cuál es ese fee más barato, o el Jordan que tenga el mejor Q, pero que sea de acceso abierto y demás, también tiene como una cantidad de Jordans predatorios ahí detrás que no es menor, ¿verdad? O sea, que están tratando de cazar esos pocos, de pronto un fee más accesible, pero realmente a un Jordan muy oscuro. Y yo siento que nosotros estamos ante ese riesgo como sociedad, y asocio y ese también, pues que empecemos a publicar como con una estrategia, digamos, de perdigones, donde realmente estamos perdiendo también como un foro concreto, digamos, unas revistas nicho que tenemos que respaldar como sociedad. Y yo creo que ese es un riesgo que corremos. O sea, estamos como en esa disyuntiva. El investigador joven, Alejandra lo dijo muy bien, Q1 tiene que publicar, entonces pues ella ve un Q1, y si es acá o allá, pues es indistinto, pero su nicho de pronto no lo está cuidando, y al final del día, probablemente en unos años, no va a tener reputación en una comunidad, y eso es algo que de pronto está detrás de todas estas versiones que estamos viviendo. Yo creo que no es menor.
Gracias Andrés por esa última anotación. Gracias por las preguntas. Me disculpo con quienes no pudimos ver sus otras preguntas. Yo iba a decir algo final, y este foro es una invitación a pensar en ciencia abierta, a buscar mecanismos para aprender un poco más todos los que estamos haciendo investigación. Tenemos que aprender, bien sea porque queramos o no, porque igual la revolución que estamos viviendo nos está obligando a hacerlo. Yo los invito a que lo hagan, a que busquen en sus instituciones. En Europa es mucho más maduro, por ejemplo, los APCs los pagan por defecto los países o los fondos, pero también hay contenido de formación, investigaciones. Y para quien preguntó por el costo del modelo de negocio, yo sé que hay uno que otro artículo que describe, por lo menos en la universidad hicieron un estudio de cuánto pagaba la universidad en APCs anualmente por editorial, en disciplina. En el país. En el país, uno del país, el consorcio antes del proceso de negociación. Hay un grupo de investigación de la Antioquia, COBAL, ¿cómo es que se llama? COBAL, colaboratorio. Sí, ellos escribieron el informe para Consortia y ahí están algunos costos, sí. Bueno, gracias. No sé si quieran agregar algo. Yo, como última cosa que les voy a dejar, yo soy hermano de un economista, entonces tengo esa. El precio también es un indicador de cosas y el goodwill también se cobra, ¿cierto? Entonces, el precio justo es el que se paga. La sociedad ha definido ese precio y lo pagamos. Entonces, si nos movemos y hacemos famosa a otra revista de Open Access, será una decisión de nosotros, ¿cierto? De toda la comunidad, revisores, autores y todos envueltos. Hoy ese es el precio justo. Ese es el precio justo. Gracias a todos, gracias a ustedes por estar aquí, a quienes hicieron sus preguntas. Me disculpan quienes no lo leímos, pero ya nos pasó.